Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, el programa saludable del canal Televid que los acompaña de martes a viernes a las 11:30 de la mañana. Hoy escogimos un tema que es un cáncer, se llama linfoma, es un cáncer del sistema linfático, ¿verdad, doctora Lina? ¿Cómo está? Buenos días, Olga. Sí, claro que sí, así es. El linfoma es un cáncer del sistema linfático que afecta normalmente cualquiera de los órganos linfáticos que tenemos en el cuerpo. ¿Y qué tan frecuente se presenta el linfoma en la consulta, por decirlo así? Pues no es uno de los cánceres más frecuentes, sin embargo, en nuestra especialidad en la hematología corresponde a la neoplasia hematológica más frecuente, incluso por encima de las leucemias, pero dentro de todos los cánceres, incluyendo los cánceres sólidos también, es más o menos la octava causa de neoplasias. ¿Qué es neoplasia? Neoplasia es cáncer, una manera de decirle términos médicos. Yo empiezo ahí a meter la cucharada. Doctora, uno escucha linfoma y uno no le da tanto susto como otros tipos de cáncer, ¿estoy equivocada? La verdad es que los linfomas son tantos y de tantos tipos diferentes que no los podemos a todos meter en un mismo grupo, y como no los podemos a todos meter en el mismo grupo, por ser tan heterogéneos y de comportamientos tan disímiles, entonces por eso la gente le pierde el respeto, sabiendo incluso que hay linfomas muy agresivos que pueden acabar con la vida del paciente. Hablabas ahora de cáncer sólido. Sí. ¿Cómo así? ¿El linfoma es un cáncer líquido? No es que sea un cáncer líquido, sino que los cánceres que son de la sangre, los cánceres hematológicos, las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple los tratamos los hematólogos, mientras que los cánceres sólidos, como el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de recto, de colon, de páncreas, los tratan los oncólogos. Perfecto. Lina Gaviria es médica hematóloga. ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿De dónde estudiaste? ¿De dónde te especializaste? Yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia y posteriormente hice mi especialización en medicina interna entre el año 2002 y 2005, también en la Universidad de Antioquia. Y después trabajé como internista en San Vicente Fundación varios años, y de ahí me fui a estudiar la especialización de hematología y la hice en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante 2 años hasta el año 2010, y después del año 2010 trabajo como hematóloga en San Vicente Fundación. Y le damos gracias a propósito a San Vicente Fundación por permitirnos traer a 2 de sus especialistas, porque más adelante estará con nosotros también el doctor Jorge Hernán Ibarra, cirujano general, para hablar justamente de esa cirugía de los ganglios, de eso que hay que hacer con los ganglios cuando sucede y se diagnostica un linfoma. Doctora Lina, qué rico tenerla por primera vez en Sana que Sana. Haré lo posible para que se amañe, para que vuelva. Muchas ¿Listo? gracias. Adelante. Muy bien, y quiero empezar, si quiere no se siente de una vez. Bueno. Quiero empezar pidiendo la imagen, Samuel, del sistema linfático para que empecemos de lo macro a lo micro, porque para hablar de linfoma hay que hablar del sistema linfático. Bueno, el sistema linfático es un sistema circulatorio paralelo al otro sistema circulatorio que tenemos normalmente de las venas y las arterias. Ese también es un sistema circulatorio conformado por los ganglios linfáticos que normalmente las personas en el argot popular llaman cecas, y que se ubican tanto en el cuello como en las axilas, dentro del tórax, dentro del abdomen y en las ingles. Ahí están los ganglios linfáticos normalmente visibles. Esos ganglios linfáticos están comunicados por unos conductos linfáticos o canalículos, y fuera de eso hacen parte, además del sistema linfático, el vaso, las placas de Peyer que se encuentran en el intestino, y las amígdalas y el timo. ¿Cuántos ganglios linfáticos podemos tener nosotros en el organismo, Lina? Porque uno se conoce de estos, ¿cierto? Que son como los más, ¿o cuáles son por acá, por el ladito? Sí, los cervicales, no, son muchas cadenas ganglionares que hay en el cuello, hay múltiples cadenas ganglionares en el cuello, hay laterales, hay anteriores, hay submandibulares, hay cervicales posteriores, occipitales, las axilares, las mediastinales, hay abdominales, muchísimos, hay una cantidad muy importante de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son acúmulos de unas células de las defensas, un tipo especial de defensas, de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las defensas, y las defensas tienen subtipos diferentes. Un subtipo de defensas son
unas células denominadas linfocitos. Entonces los linfocitos viven y se acumulan en los ganglios linfáticos. Normalmente un ganglio linfático permanece de un tamaño normal y en caso tal que la persona sufra una infección o una inflamación, ese ganglio linfático responde a ese reto inmunológico y se inflama y se aumenta de tamaño para ayudar a contrarrestar ese proceso infeccioso. Es por eso que cuando una persona tiene amigdalitis o tiene una otitis, el ganglio linfático que queda más cercano a ese territorio que está afectado puede verse aumentado de tamaño y verse inflamado. Perfecto, sigamos con las otras imágenes para seguir introduciendo el tema de hoy. Con la doctora Lina Gaviria. ¿Y qué vemos, doctora? Entonces, aquí vemos la anatomía de un ganglio linfático, vemos como el ganglio tiene una cápsula, una zona que es la corteza y una zona más interna, la partecita por donde sale la linfa, que es normalmente el líquido que drena un ganglio linfático, y vemos cómo al interior del ganglio linfático esos linfocitos que normalmente son linfocitos normales, en caso tal de que el linfocito sufra una mutación o un daño genético, se puede alterar y empezar a proliferar o a dividirse de manera desordenada, dando origen a lo que conocemos como linfoma, que es el cáncer del ganglio linfático. Los linfomas, ahora lo hablaremos yo creo que de una manera más extensa, entonces se localizan en el ganglio linfático, produciendo crecimiento del ganglio, y a su vez cuando se aumenta de tamaño un ganglio, el linfoma puede viajar de ganglio a ganglio e ir produciendo aumento de los ganglios vecinos y transmitirse por contigüidad y aumento. Además, a veces el linfoma, como la médula ósea, también hay linfocitos, puede llegar a comprometer la médula ósea en estadios avanzados de la enfermedad. Perfecto, y la última imagen que teníamos, si nos sirve algo, es muy similar. Es una imagen muy similar en donde vemos también compromiso por el linfoma en otra cadena ganglionar diferente, en una cadena subclavia aquí. Perfecto. Del lado distinto. Ahora sí la dejo llegar, que se relaje, y a nuestros televidentes también los saludo, que no los hemos saludado como Dios manda, sobre todo porque siempre hacemos nuestra invitación al principio del programa para que nos escriban sus inquietudes, para que nos cuenten si usted ha tenido relación con algún paciente con linfoma, cuéntenos. Denos sus aportes en el 305-316-6560. Por ahora vamos con esta pregunta para la doctora Lina Gaviria, nuestra médica hematóloga de San Vicente Fundación. Veamos acá la pregunta. Buenos días, mi nombre es Sebastián Moreno y mi pregunta es ¿por qué se produce el linfoma? Con esa sola pregunta tenemos mitad del programa. ¿Por qué se produce el linfoma? Bueno, no existe una causa esclarecida para el desarrollo de un linfoma. Existe lo que conocemos como factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Los factores de riesgo más comúnmente implicados en el desarrollo del linfoma son algunos trastornos inmunes, los pacientes que tienen problemas con las defensas, clásicamente las enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide. Esos pacientes tienen riesgo incrementado de tener linfoma. Otros desórdenes inmunológicos o desórdenes en las defensas, como los pacientes que tienen infecciones virales, infecciones por virus de hepatitis B, por virus de hepatitis C, infección por VIH, pacientes con infección por el virus del HTLV1 también pueden tener linfoma. Estos pacientes, los pacientes que se han visto expuestos a ciertos derivados del petróleo y a ciertos productos químicos y pesticidas también pueden padecer linfoma. La exposición a radiación ionizante también puede padecer linfoma. Pero en términos generales, cuando a uno le llega un paciente con un linfoma y le hace un diagnóstico de linfoma, la gran mayoría de las veces uno no logra identificar un factor de riesgo o un factor desencadenante para el desarrollo de la enfermedad. ¿Hay una edad donde se presente más el linfoma, Lina? Depende del tipo de linfoma. Por lo general, los linfomas de Hodgkin suelen verse, los linfomas de Hodgkin, que es un tipo específico, suelen verse en edades más tempranas. Ese lo vemos mucho en adolescentes y adultos jóvenes, hasta los 30 años en promedio,
y los linfomas no Hodgkin sí suelen verse por encima de los 50 años. ¿Cuál es la diferencia entre esos linfomas, Lina? Bueno, Hodgkin y no Hodgkin. la diferencia básica radica en el tipo de linfocito que se afecta y las células que se ven al microscopio en la biopsia cuando se hace el diagnóstico. En el linfoma de Hodgkin, cuando uno hace el diagnóstico, se ve una célula característica patognomónica que se llama la célula de Rie-Steenberg. ¿Listo? Esa es la que hace el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, mientras que en los linfomas no Hodgkin se ven afectados tanto linfocitos B o linfocitos T, si se trata de un linfoma B o un linfoma T respectivamente, y no aparecen estas células del linfoma de Hodgkin. Pero en términos de los síntomas y lo que produce en el organismo, ¿cuál es la diferencia del uno Son al otro? indiferenciables, Ah, clínicamente son indiferenciables. Pueden tener algunas cosas, si tú ves a un paciente con la sintomatología y con los ganglios aumentados, por solo el aspecto clínico, uno ya después de tener mucho tiempo, pues en la práctica hay ciertas cosas que le puede decir a uno, me parece que este es un Hodgkin o me parece que este es un no Hodgkin, pero no hay manera a la inspección clínica por el examen físico, por el interrogatorio, que le haga a uno saber si es un Hodgkin o un no Hodgkin. ¿Cuál de los dos es más común y cuál de los dos tiene mejor pronóstico? Es más frecuente el linfoma, son más frecuentes los linfomas no Hodgkin. Son más frecuentes los no Hodgkin, que corresponden más o menos al 80% de todos los linfomas, pero porque son muy numerosos. Entiendo. Los no Hodgkin son, a ver, cuando los dividimos en esos dos grupos grandes, entonces linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, pero los no Hodgkin a su vez se dividen en subtipos, y subtipos de no Hodgkin pueden haber 50 más o menos, entonces son muchos, entonces termina por sumar muchísimo, pero son más frecuentes los no Hodgkin. Y el pronóstico es muy variable, depende mucho del subtipo específico de linfoma que tenga el paciente. Perfecto, seguimos entonces con la doctora Lina Gaviria, médica hematóloga, y esta pregunta también es para usted. Buenos días, mi nombre es Juan David Guzmán. Mi pregunta es, ¿el linfoma es curable? Juan David, ¿es curable el linfoma? Depende del tipo de linfoma. Depende del tipo de linfoma. Hay linfomas que son curables y hay linfomas que por biología definitivamente no son curables. Ahí lo que podríamos decir es, uno puede dividir los linfomas, los linfomas de Hodgkin son curables y tienen muy buen pronóstico los Hodgkin. La gran mayoría de las veces, casi que 8 o 9 de 10 pacientes con un Hodgkin, siempre y cuando no presenten factores adversos o no se presenten en estadios muy avanzados de la enfermedad, se pueden llegar a curar, más o menos. Si cogemos el otro grupo de los linfomas no Hodgkin, habría que ver qué subtipo específico presenta el paciente y qué factores tiene adversos como para mirar. Pero de los no Hodgkin, lo que más uno tiene que mirar es una clasificación que hacemos basada en el comportamiento clínico y que les decimos si se trata de un linfoma agresivo, muy agresivo o unos que llamamos indolentes. Los linfomas agresivos y muy agresivos pueden ser curables con la quimioterapia y con el tratamiento, y los que llamamos indolentes por lo general no son curables porque son aquellos linfomas que se presentan en el tiempo y que son de larga evolución, crecen lentamente y se producen lentamente, por lo general con cuadros clínicos muy larvados y por años. Entonces esos linfomas les damos quimioterapia, el paciente entra en lo que nosotros llamamos remisión, o sea, no encontramos evidencia de enfermedad, pero posteriormente tiene la tendencia, ese linfoma, a volver y el paciente tiene la tendencia a recaer, pero no porque el paciente haya quedado maltratado o algo por el estilo, sino porque esa es la biología propia de la enfermedad. El linfoma tiene la tendencia a volver. Decías ahora que en los Hodgkin cuando son curables depende también mucho del estadio en el que esté, entonces supongo que hay que hablar ahí con mucha claridad de los signos y los síntomas para estar alertas frente a un posible linfoma. ¿Cuáles son esos síntomas del linfoma que nos deberían hacer consultar, Lina? Los síntomas del linfoma son bien importantes a tener en cuenta.
Básicamente, el primer síntoma que hay que precisar es el crecimiento de los ganglios. ¿Listo? Normalmente, lo que ya habíamos dicho, un ganglio se puede crecer en reacción a un proceso inflamatorio o a un proceso infeccioso y puede permanecer crecido por ese proceso inflamatorio o ese proceso infeccioso hasta por 6 a 8 semanas, Olga, más o menos. Crecimientos que sobrepasen ese tiempo ya son para nosotros un signo de alerta. Y que no tengan como un origen claro, ¿no? Y que no tengan un origen claro. Y ya cuando sobrepasan ese tiempo, ya para nosotros son un signo de alerta o un llamado de atención. Ese es uno, entonces. Ese es uno. Entonces, el crecimiento de los ganglios. Son generalmente ganglios que no son dolorosos, sino indoloros. No duelen a la palpación ni al tocarse. Bien. Uno. Y son de crecimiento progresivo, es decir, el ganglio se creció y no se quedó en un punto, sino que continúa creciendo. Y a veces no solo continúa creciendo, sino que son sumatorios. No creció uno, sino que se le suma un segundo, se le suma un tercero o un cuarto ganglio. O empiezan a aparecerle ganglios en otras localizaciones al paciente. Le salieron 1 o 2 en el cuello, pero le empieza a aparecer uno axilar o uno inguinal en otras localizaciones. Entonces, el primer síntoma del linfoma que hay que vigilar mucho es la aparición de ganglios. Fuera de la aparición de ganglios, hay que estar muy alerta a lo que llamamos síntomas acompañantes. ¿Y qué síntomas hay que tener presentes? Son la fiebre, sin ninguna causa, fiebre alta que no es explicada por ningún proceso infeccioso. Segundo, la sudoración, una sudoración que para el paciente es muy llamativa porque moja la cama, moja la pijama, se tiene que levantar en la noche a cambiarse de pijama o a cambiar las sábanas o a tomar una ducha. Y la pérdida de peso, una pérdida de peso que también es inmotivada, sin ninguna causa aparente, no está haciendo dieta, no está restringiendo las calorías, no está haciendo más ejercicio del acostumbrado ni ha cambiado sus actividades físicas y sin embargo está perdiendo peso. Entonces, esos son los básicos. Esas tres cosas junto con el crecimiento de los ganglios nos tienen que poner en alerta. Perfecto. Seguiremos hablando con la doctora Lina Gaviria, médica hematóloga del San Vicente Fundación. Hoy nuestro tema es el linfoma, el 305-316-6560. En nuestra línea de WhatsApp, por si nos quieren hacer algún aporte o plantearle alguna inquietud. Por ahora vamos con Noticias Sana que Sana. Entonces, Lina Gaviria vino de San Vicente Fundación allí del centro. Pero a este hombre le tocó el viaje más largo. Porque vino de San Vicente Fundación de Río Negro el doctor Jorge Hernán Ibarra, cirujano general. Bienvenido, doctor Ibarra. Muchas gracias, Olga. ¿Qué tan frecuente es encontrar en su consulta casos de linfoma, doctor? Es muy poco frecuente en la consulta típica de un cirujano general. Excepcionalmente llega algún paciente porque ha notado alguna masa en el cuello, en la ingle o en las axilas, y pudiera uno tener en la baraja de diagnósticos la posibilidad de linfoma. ¿Y cuál es el papel del cirujano general en un diagnóstico como linfoma, doctor? Bueno, en el diagnóstico es un papel importante. Nosotros hacemos las biopsias con las que generalmente el patólogo hace el diagnóstico del linfoma. Para el tratamiento no somos tan importantes en ese sentido. El linfoma es una enfermedad que es fundamentalmente de tratamiento médico, quimioterapia y radioterapia. Nosotros nos limitamos a hacer una biopsia, es tomar una muestra, ya sea un ganglio completo, una parte de un ganglio o una parte de un tejido, para que el patólogo pueda hacer el diagnóstico adecuado. ¿Es una cirugía simple, por decirlo así, o no hay ninguna cirugía simple, sí, cierto? No hay enemigo pequeño. Pero sí, es una cirugía relativamente fácil para el cirujano entrenado. Una incisión pequeña, buscar de pronto una lesión, una pequeña bolita, puede ser de diferentes tamaños, pero usualmente son de 2, 3 centímetros. Puede hacerse con anestesia local, puede hacerse con anestesia general. El riesgo de complicaciones es relativamente bajo. Y definitivamente hacer esa extracción de los ganglios para los linfomas es absolutamente necesario para hacer el diagnóstico correcto. Digamos que sí. Pudiera uno hacer el diagnóstico con la clínica, con las imágenes, pero tener digamos, ponerle nombres y apellidos al linfoma, saber lo que decía la doctora, si es linfoma Hodgkin, no Hodgkin, cualquiera de esos subtipos, depende del patólogo.
y para que el patólogo pueda trabajar requiere la muestra del tejido como tal. Entonces, en ese sentido se hace indispensable la biopsia. Sé que el patólogo es quien ya lleva la muestra del ganglio o el ganglio y hace todo el análisis, pero ustedes como cirujanos generales a simple vista pueden ver un ganglio y decir si está enfermito o no está enfermito. Digamos que por tamaño uno asume que un ganglio es un ganglio anormal cuando mide más de 1 o 2 centímetros. Pero de hacer un diagnóstico de certeza, decir esto es cáncer, no es cáncer, esto es una enfermedad inflamatoria, es infecciosa, es muy difícil. Cuando usted dice hacer la biopsia del ganglio, ¿son esos a los que hacía referencia la doctora o hay otros ganglios en otras partes a los que ustedes deben hurgar y buscar? Listo, entonces dependiendo de lo que uno encuentre al examinar al paciente, si los ganglios son evidentes al tocarlos, en el cuello, en la ingle, en las axilas, uno puede tomar las biopsias de estos ganglios, preferiblemente si están en el cuello, son digamos las biopsias que más rendimiento diagnóstico tienen, pero a veces hay ganglios que no se tocan, los ganglios que están dentro de la barriguita, en el tórax. Dentro tenemos ganglios allá muy adentro. En todas partes del cuerpo tenemos ganglios y tenemos tejido linfático. Y hay un tejido al que no podemos acceder con simplemente tocar. Yo puedo en el cuello tocar, hacer un examen y encontrar bolitas, pero hay pacientes que de pronto tienen sus ganglios en el tórax, al lado del corazón, entre los pulmones, en el abdomen, por allá refundidos al lado de las grandes arterias del abdomen. Esos ganglios no se tocan, ya tocaría con imágenes comprobar que están ahí, anormales, y con técnicas quirúrgicas, ya sea toracoscopia, mediastinoscopia, eso es meter un lente en las cavidades, o con la paroscopia, entrar para buscarlos, confirmarlos y mirar si es posible tomar las muestras. Entonces sería un poco más complejo. Obviamente, como decía la doctora Lina, entre más rápido se diagnostique, se haga la biopsia, se empiece el proceso, mucho mejor será el pronóstico. Doctor Jorge, muchas gracias. Es con todo el gusto del mundo. Vamos a nuestra primera pausa. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el linfoma. Pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp. Ya regresamos. Retomamos nuestro tema de hoy en Sana que Sana, que es el linfoma. El linfoma es un cáncer del sistema linfático, el cual hace parte del sistema inmunitario. Existen muchos tipos de linfoma. Uno llamado enfermedad de Hodgkin y el resto se conoce como linfoma no Hodgkin. Algunas infecciones y tener el sistema inmune débil son factores de riesgo para desarrollar un linfoma no Hodgkin. Seguimos hablando con la doctora Lina Gaviria, médica hematóloga de San Vicente Fundación. Y vea, aquí ya le están poniendo trabajo, doctora. Una pregunta, ¿es posible que se presente más de un linfoma? Por ejemplo, también con mieloma, mi no entender. Bueno, se puede presentar más de un linfoma en un paciente, sí. Diferentes tipos de linfoma. Puede el paciente tener un linfoma inicialmente Hodgkin y posteriormente tener un no Hodgkin, o inicialmente tener una variedad específica de no Hodgkin y posteriormente tener otra variedad diferente de no Hodgkin, aunque es una situación extremadamente rara. Eso sí puede pasar. Y también puede pasar que el paciente tenga un linfoma, por ejemplo, no Hodgkin, y que posteriormente tenga un mieloma múltiple, que es otra neoplasia hematológica, pero que no proviene de las células linfáticas, o sea, de los linfocitos, sino de otras células de la médula ósea que se llaman las células plasmáticas. También es un cáncer de la médula ósea, pero proviene de otras células diferentes. O sea, de poder pasar, sí puede pasar, lo que pasa es que son situaciones extremadamente raras. Ahí había que mirar el paciente qué condición genética o qué condición predisponente tiene de base que lo esté conduciendo a presentar pues como recurrentemente ese tipo de cánceres de manera seguida. Perfecto. Nelson nos hace la siguiente pregunta. Yo tuve los síntomas mencionados, a ver si aprendí bien la lección, doctora. Pues ganglios que duren muchísimo tiempo sin una razón aparente y que vayan creciendo y que aparezcan más ganglios, fiebre, sudoración nocturna. Sí. Sudoración, eso fue como los síntomas, me imagino, a los que se refiere Nelson, que hablamos ahorita. Entonces dice, inflamación, fiebre y pérdida de peso, ¿qué es PSA elevado? PSA es la sigla de antígeno prostático. Listo, entonces nos decía pues Nelson, tuve los síntomas mencionados, inflamación, fiebre, pérdida de peso, antígeno prostático elevado. Después de un tratamiento con antibiótico por 20 días, todo esto desapareció. Entonces tenía esos síntomas, desapareció después del tratamiento con antibióticos. Mis niveles están normales de acuerdo a los exámenes de sangre. ¿Hay algo más o otro examen que necesite o todo está bien como me dijo mi médico?
fue una infección urinaria. Gracias, Nelson. Supongo que los ganglios a los que se está refiriendo Nelson y que debió haber tenido inflamados fueron los ganglios inguinales, en este caso porque su sistema afectado era el sistema urinario, con los síntomas que tuvo y 20 días de antibióticos más que una infección urinaria, debió haber sido una infección de la próstata, una infección prostática o una inflamación prostática, además por el antígeno prostático elevado. Entonces, sí, las infecciones en cualquier localización pueden producir una inflamación transitoria de los ganglios, y una vez que uno trata la infección, cede la inflamación, desaparecen los síntomas, desaparece la fiebre, y el paciente no debería por qué volver a tener fiebre ni volver a tener inflamación de los ganglios, y todo debería estar bien. Pero si eso vuelve a aparecer, si eso vuelve a aparecer, entonces si los síntomas vuelven a recurrir, él debe volver a consultar porque ya sí sería un síntoma de alerta. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se sabe en qué estadio, qué tan avanzado está un linfoma, doctora Gaviria? Eso se llama para nosotros la etapa, saber en qué etapa se encuentra un paciente, y normalmente hay 4 etapas de la enfermedad, del grado 1 al grado 4, y eso depende, Olga, de en dónde están localizados los ganglios que están enfermos. Por hacerlo sencillo o decirlo de manera sencilla, normalmente es etapa 1 cuando tenemos ganglios afectados en una sola cadena ganglionar, o sea, en un solo sitio, si solo tengo ganglios, por ejemplo, en un solo lado del cuello. Etapa 2 cuando tengo afectadas 2 cadenas ganglionares, por ejemplo, si tuviese a los 2 lados del cuello. Etapa 3 cuando tengo ya 3 cadenas ganglionares afectadas, por ejemplo, si tuviera a los 2 lados del cuello y en una axila, ahí ya tendría 3 cadenas ganglionares afectadas. Y etapa 4 cuando ya la enfermedad está diseminada o cuando tengo compromiso, por ejemplo, de la médula ósea. Hablemos de médula ósea. Ahorita con el doctor Ibarra hablábamos de la cirugía de extracción de ganglios para hacer una biopsia en el ganglio como tal. ¿Y por qué en la médula ósea también? Por lo que dijiste al principio del programa. Sí, porque como lo que vive en los ganglios son los linfocitos, y los linfocitos circulan tanto a través de la linfa como de la sangre, los linfocitos pueden llegar, esos linfocitos tumorales del linfoma pueden llegar a comprometer la médula ósea en algún momento de la enfermedad, por lo general en los estadios avanzados de ella, o en ciertos tipos de linfoma que tienen predilección por comprometer la médula ósea. Entonces, como parte de lo que nosotros llamamos etapificación o estadificación del linfoma, le hacemos a la gran mayoría de nuestros pacientes un aspirado y biopsia de médula ósea, junto con las imágenes de tomografía de tórax y abdomen. Le hacemos el aspirado y biopsia de médula ósea para mirar si la médula ósea está comprometida y mirar si el paciente tiene o no una etapa 4 de la enfermedad. ¿Cómo es ese procedimiento, doctora? Ese procedimiento es un procedimiento sencillo, rutinario para nosotros, que se hace con una aguja especial diseñada para tal fin. Normalmente lo hacemos en una parte del hueso de la cadera que se llama el hueso ilíaco, donde por anatomía el hueso está muy superficial, solo está por encima del hueso la piel y el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasita de la cadera, y ahí ponemos anestesia local, hacemos anestesia de la piel, del tejido celular subcutáneo, o sea, de la grasa, y de la capa que cubre el hueso, que se llama el periósteo, y entramos con esa aguja y tomamos una muestra del hueso y de la sangre recién producida en la médula ósea, y lo mandamos a analizar a patología para mirar si está comprometido o no el hueso por el linfoma. Perfecto. Como vamos llegando ya a los minutos finales de Sana que Sana, esta pregunta que ya va siendo más concluyente. Muy buenos días, mi nombre es Juan Guillermo. Mi pregunta es, ¿en qué consiste el tratamiento para el linfoma? Tratamiento. Bueno, el tratamiento va a depender mucho de qué tipo de linfoma tiene el paciente y de qué etapa de la enfermedad está. El tratamiento puede ir desde solo observar al paciente, hay linfomas que los observamos, así eso suene paradójico, como tengo un cáncer y me van a observar, son el mínimo de los pacientes, pero se pueden llegar a observar. Entonces puede ir desde la observación hasta tratamientos agresivos como un trasplante de médula ósea. Pero el tratamiento más frecuente y más común casi para todos los linfomas es la quimioterapia sistémica. Quimioterapias hay muchos tipos, muchos esquemas diferentes, pueden ser orales, pueden ser intravenosas, pueden ser subcutáneas. Lo más importante a tener en cuenta es que las quimioterapias son medicamentos tóxicos que buscan acabar con esas células tumorales,
y que evitar que se sigan reproduciendo, que sigan proliferando y que hacen desaparecer la masa tumoral en donde esté localizada. Por eso son por lo general administradas por vía intravenosa o a veces por vía oral, llegan al sistema circulatorio del paciente, circulan a través de la sangre y llegan a donde esté el linfoma y ahí acaban con esas células. No todos entonces, según dices, requieren trasplante de médula ósea. No todos los pacientes requieren trasplante de médula ósea, por lo general trasplantamos a pacientes que tienen los linfomas más agresivos, 1, 2, a aquellos pacientes que ya les dimos quimioterapia, respondieron a ella, pero posteriormente recayeron y tuvimos que darles un segundo esquema de quimioterapia a esos pacientes que tuvieron una recaída, o sea que necesitaron segunda línea de terapia, los mandamos a trasplantar y a ciertas situaciones especiales también los trasplantamos. ¿Qué tan riesgoso es el trasplante de médula ósea, doctora? Por lo general hay diferentes tipos de trasplante de médula ósea, pero en los linfomas el trasplante más utilizado es el trasplante autólogo. El trasplante autólogo es un trasplante que se realiza con células de la misma persona, no con células de otra persona. ¿Es más seguro? Puede ser más seguro, lo que sucede es que el tiempo en el cual el paciente está aplásico, o sea, con las defensas bajitas, las plaquetas bajitas y los glóbulos rojos bajitos, puede ser un poco más corto que el tiempo en que pasa aplásico el paciente que se somete a otros tipos de trasplante que son incluso más intensos. Pero por lo general tiene los riesgos de una quimioterapia intensiva. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa, bien sana que sana. Nuestro tema es el linfoma. Ya regresamos. Y recordemos algunos síntomas del linfoma no Hodgkin. Fiebre, pérdida de peso sin causa clara, ganglios linfáticos inflamados, sudoración nocturna excesiva, tos y dificultad para respirar, inflamación y dolor abdominal. Y tenemos una pregunta para la doctora Lina Gaviria. Buenos días, hace varios meses me descubrí una bolita al lado del oído. Es un ganglio. ¿Debería consultar? La idea es que no todas las bolitas que nos encontramos son ganglios, por eso miramos en la imagen al principio que los ganglios están localizados en lo que llamamos cadenas ganglionares, por eso lo mejor siempre es consultar porque las cadenas ganglionares tienen una localización anatómica específica y hay que mirar si la bolita que tiene la televidente corresponde a un sitio anatómico de una cadena ganglionar y mirar las características que tiene esa bolita para poder decir si corresponde o no a un ganglio y si está inflamado y tiene características que la hagan o no sospechosa y llamativa como para que requiera estudios o no adicionales. Perfecto, porque en este como en muchos otros diagnósticos, doctora, uno no puede generalizar, ¿cierto? Entonces hablamos de fiebre, de pérdida de peso, no quiere decir que por alguna de las anteriores yo diga bruta. Ya tengo linfoma. Hay que consultar. Hay que consultar, claro que pero sí es importante y quiero como terminar por esa parte de los síntomas que sí deberían no asustarnos, pero sí por lo menos estar alertas para ir a consultar. Entonces esos síntomas son, nuevamente, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, sin una infección. Sin una infección y que no sean por lo general dolorosos, fiebre inexplicada, sudoración también inexplicada y pérdida de peso inexplicada. ¿Y eso está relacionado con cualquier otro tipo de cáncer o no? Me suena que me lo han nombrado en otros programas. Los cánceres sólidos pueden dar metástasis a los ganglios, como por ejemplo un cáncer de mama puede hacer metástasis a los ganglios axilares, es por eso que las pacientes de mama les hacen vaciamiento de los ganglios axilares, también se pueden aumentar en ese tipo de cánceres, pero no tendrían los síntomas sistémicos acompañantes, o sea, el paciente no tendría ni fiebre ni sudoración acompañante. Entonces hay que estar muy atentos a esos síntomas, ir a los médicos, para eso están, para eso se capacitaron, para curarnos y consultar a tiempo para que el pronóstico sea el deseado. A la doctora Lina Gaviria,
Al San Vicente Fundación, muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado. ¿Sí amañó como para repetir o no? Claro que sí, Olga, Muy bien. muchas gracias. Entonces nos volveremos a ver y nosotros con ustedes nos volveremos a ver mañana, porque a las 11:30 de la mañana vamos a hablar de la importancia de la salud oral en los adultos mayores. Nos vemos entonces. Feliz resto de jueves para todos. Chao.